acercarse un poquito de... ¿Sí? Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Voy a leer porque no quiero olvidarme de nada de lo que quiero decir, que no es mi práctica habitual. Normalmente me gusta más hablar. En primer lugar, quería, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando y a la librería San Pablo de las Hermanas Paulinas, que siempre nos han permitido este tipo de instancias culturales en la Feria del Libro, a la Cámara Uruguaya del Libro, que es quien organiza el evento de la Feria del Libro y por el cual estamos hoy reunidos aquí, a Monseñor Alberto Sanguinetti, el obispo de Canelones, que está acompañándonos como presentador, y en especial a los autores del libro, Claudio Berardi, Cristina de Messi y Andrea Ferrero. Uno de ellos, Andrea, el padre Andrea, está aquí con nosotros en la mesa, Claudio está allí sentado, que son los integrantes de Salus Hominis, una organización que ustedes van a conocer un poco más a partir de esta presentación. El 3 de agosto del año 2015 se cumplieron 5 años de que el proyecto editorial Sicut Serpentes salió a la luz para el público uruguayo. En esa fecha, en el año 2010, en el Museo Zorrilla, una noche de mucho frío, viento y lluvia y tormenta, fue el lanzamiento de Don Jacinto Vera, El Misionero Santo, una novela de la cual yo soy autora y que estuvo en el génesis de este proyecto que luego se concretó en la editorial Sicut Serpentes. A partir de allí fueron muchos los libros y las presentaciones que siguieron. En todo este proceso fue fundamental quien hoy nos acompaña, Monseñor Alberto Sanguinetti, a quien consideramos padre e inspirador de la iniciativa. También fue fundamental para nosotros el apoyo de las hermanas Paulinas. Hemos disfrutado mucho junto a ellas y gracias a las hermanas Paulinas, trabajando por la cultura en distintas partes del país. Nos hemos recorrido el país con las hermanas Paulinas en distintos eventos y en distintas ferias del libro. Gracias a estas hijas del beato Santiago Alberione, durante estos 5 años, cada año en esta misma Feria Internacional del Libro, hemos podido rescatar y difundir al menos alguna pequeña parte de la increíble belleza cultural, intelectual y espiritual del mundo católico. Y esto en este país uruguayo tan laico es toda una conquista y un esfuerzo que vale la pena. Ciencia y Fe, Ciencia y Magia, Posmodernidad y Nueva Evangelización, que es la publicación de Salus Hominis que hoy nos convoca, es un punto para nosotros destacadísimo en la historia de nuestro proyecto cultural. Es imposible discutir con fundamento el liderazgo católico en la generación del conocimiento en el mundo occidental. Las primeras universidades, las primeras escuelas, las primeras bibliotecas públicas fueron católicas, acá en Uruguay particularmente, pero en general en el mundo. Un liderazgo que es evidente tanto a nivel global como particular en muchos y muchos países y fundamentalmente en el caso del Uruguay. El hecho de que estemos celebrando los 200 años de la fundación de la Biblioteca Nacional, impulsada por el presbítero Damaso Antonio Larrañaga, primer vicario apostólico del Uruguay, marca un desafío al que se debe responder con estudio y capacitación, no con frases hechas ni con lugares comunes. Ciencia y Fe, Ciencia y Magia, Posmodernidad y Nueva Evangelización es un gran aporte al diálogo que parte de la identidad católica, al intercambio profundo y sincero en un tiempo marcado por la estética, el relativismo y la intolerancia de los autorrotulados tolerantes. No es la primera y no será la última vez en la historia en que la verdad con mayúscula, la que hace libres, tiene que enfrentarse a la intolerancia del pensamiento hegemónico. Las armas que se cruzan hoy en esta batalla intelectual posiblemente sean más sofisticadas, pero eso es todo. Está allí el valor que tiene para nosotros que el Instituto Salus Hominis
nos haya hecho la distinción de traer a este punto tan lejano, visto desde Europa, a Uruguay, un enfoque de pensamiento y diálogo interdisciplinario sumamente revelador y necesario. Como docentes y como padres de estudiantes de campos científicos, sentimos que estamos ante un material muy valioso. Ciencia y fe, ciencia y magia, posmodernidad y nueva evangelización cambia el estado del conocimiento para el mundo de la investigación y de la enseñanza. Pone en evidencia uno de los problemas que aqueja a la literatura, el derecho, la psicología, la economía, el marketing y podríamos seguir enumerando disciplinas académicas. Pone en evidencia el problema de la reducción de la dimensión espiritual del hombre al mero plano de la dimensión psíquica, y esto a un punto tal que hasta los sentimientos y pensamientos se reducen a una producción bioquímica del cerebro. A todos, pero especialmente a docentes, investigadores, intelectuales y padres de estudiantes, los invitamos a leer este libro, a aprovechar este material y aceptar un desafío que los autores plantean con estas palabras: imitar el esfuerzo de inculturación del cristianismo en los primeros siglos. Se necesita una gran solidez intelectual para desafiar la cultura dominante e invitar a separar la ciencia de la magia. Alguien tiene que hacerlo y seguramente cada uno de nosotros tiene su parte en este trabajo. Separar la ciencia de la magia es una valiente forma de resumir la propuesta que nos trae Salus Omnis, un desafío al que, según nos dicen los autores, gran parte del mundo científico está dispuesto. Un camino de exploración y crecimiento intelectual que requiere preparación y tiene sus propios riesgos. Dejo ahora la palabra a los presentadores y corresponde entonces agradecer y felicitar a los autores e invitarlos a todos, cualquiera sea su posición, a reflexionar sobre este material, a leer el libro, a compartirlo, a reflexionar sobre él. Estamos convencidos de que Ciencia y Fe, Ciencia y Magia será fuente de inspiración y crecimiento para todos los que lo lean. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Habría introducciones para poder aprovechar el tiempo de este libro que me han que es difícil de presentar. Es relativamente difícil de leer. No, relativamente porque tiene partes que son muy más atrapantes y otras, claro, que hay que pensar más. Lo digo, de hecho, para pensar. Es un libro muy sugerente y que plantea quizás las cuestiones más de fondo que en general no se plantean, que son los caminos para la verdad, la complejidad de la verdad, pero tiene muchos planteos después epistemológicos, que es difícil, de metodología de la ciencia, que es difícil, de precisar términos, que hoy por hoy es dificilísimo, porque estamos en una cultura, lo que le llaman líquida, que en el fondo es una cultura nominalista. Son palabras y que cada uno usa a su modo y que no tienen atrás. Y que pues, es un libro realmente interesante. Me gustaban las cuestiones metodológicas y la relación entre ciencia y fe, o si no, entre fe y conocimiento humano, para ya ampliar, que no es solo la ciencia, aunque tiene esa predominancia que parece que el conocimiento humano es la ciencia, pero es uno de los conocimientos humanos. Leo brevemente, porque creo que es presentación, los títulos de los principales capítulos, lo que tienen algunos apéndices. El hombre integral y el diálogo interdisciplinar, no que voy a insistir mucho, justamente porque lo que quiere este libro es mostrar que hay distintas disciplinas de conocimiento, que cada una debe ser reconocida y respetada según su forma de conocer y a su vez, de algún modo, relacionadas, y no o la imposición de una forma de conocer, que es la cultura, o meramente un diálogo de sordos, cada uno dice lo suyo, y bueno, sí, pero en el fondo con un escepticismo de que se puede alcanzar ni diálogo ni verdad. Por eso la importancia de lo interdisciplinar como respuesta a la posmodernidad, después es un planteo. El segundo capítulo, interpretaciones y respuestas del pensamiento mágico religioso en el contexto de la modernidad. En ese y en el siguiente, ciencia, magia y fe,
En primer lugar, de entrada uno dice, ¿por qué se van a ocupar estos hombres con la magia? ¿Mm? Porque parece que son nada más que unos trucos raros. Es muy interesante, a pesar que sabía algo, pero me pareció muy interesante ver el lugar que tiene la magia en la cultura de los cultos, en la cultura de los grandes pensadores, de esos que parecen como hiperracionalistas, y después por atrás avalan la magia y el cambio frente a la postura que tuvo la Iglesia de liberar del pensamiento mágico en el sentido negativo. Liberó durante siglos, no quedó arrinconada la Iglesia y queda avalado. Creo que esa parte es interesantísima y de mucho valor y que muestra por otra parte la debilidad del pensamiento cristiano que ni siquiera lo enfrenta. Y me incluyo como obispo, no conozco una vez que haya habido por ejemplo, una exposición seria ni del magisterio ni de la gente que piensa acá sobre la ridiculez del horóscopo, pero es una imposición cultural. No hay, en la mañana todos los canales tienen una señora que dice tonteras. Bueno, pero está avalado culturalmente, y se habla, y lo primero que le preguntan, ¿de qué signo sos? Y yo digo, de la cruz de Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con esa pavada que además está mal marcada? Pero lo digo para mostrar el ejemplo más banal, pero en el mundo de la racionalidad, se acepta como hasta lo ridículo, ponen cartas astrales de los países buscando la fecha de una declaración de independencia o qué, que una cosa, en fin, para mostrar un ejemplo que tiene unos más profundos sobre no es el pensamiento mágico de la literatura, porque acá se usa mucho el pensamiento mágico ¿cómo se llama? No, y de Gabriel García Márquez, en el realismo mágico latinoamericano. No es la simbólica que todavía puede tratar. No, se da con carácter, ya hablan con científicos y dan consejos morales y todo es admitir. Y lo que debe hacer usted, hoy no haga esto, no trabaje, porque tendrían que ir presos. Bueno, y la Iglesia tendría que animarse a condenarlo, que no lo dice. Dejo de paz. Pero bien, hay un punto muy... Y revela muchas cosas sobre justamente los planteos del uso de la razón. Por otra parte tiene, además se ve toda la misma asociación, una gran atención a distinguir lo psicológico de lo espiritual. Eso tiene y como también con su carácter científico, como atención a la realidad, porque la ciencia en primer lugar, el conocimiento, atención a la realidad y no a la mecánica. Eso también es muy rico, sobre todo está en el tercer capítulo, pero pues tiene uno sobre la comunidad como lugar de plenitud de la persona humana, que digamos, no está aquí lo que escribió, está bien, es menos novedoso, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, pero plantea, claro, la dimensión social y que tiene que tener. Después tiene varios apéndices, en parte las coordenadas antropológicas. En ello también el libro como tal tiene una gran honestidad intelectual en presentar de qué punto escribe, que es lo primero que hay que decir, ¿no? No como aparece que dice, habla científicamente, Dios no existe. Eso no es científico, o sea, hay una deshonestidad intelectual, porque la ciencia no estudia más que lo observable y lo mete de todas las coordenadas, y que el planteo si existe Dios o no es lo que es de la ciencia, es otro modo de conocer. Pero, en fin, tiene una gran honestidad intelectual, de que tiene una Weltanschauung, que es una palabrita en alemán que la usa además, porque así como digo que para hablar buen castellano hay que usar alguna palabrita en inglés, para hacer algún pensamiento cultural hay que decir una palabrita en alemán, porque si no quedamos, para que uno la pueda decir y más o menos la pronuncia. Bueno, el libro es muy sugerente y más que sugerente, tiene planteo. Voy a hacer algunas, no lo puedo acortar todo porque digo, a pesar que me lo resumí y todo, pero el primer capítulo, el hombre integral y el diálogo interdisciplinar como respuesta a la posmodernidad, aquí está su autor, toma mucho la evolución del pensamiento moderno, el que tiende por un lado al racionalismo y por otro lado
prácticamente al positivismo, o sea, la ciencia positiva como el conocimiento, y extrapolando y poniendo aparte toda otra ciencia. Y tiene varias reacciones. Hay una que no está puesta, me gustaría, pero que la después en otro lado, que voy con Taylor, ¿no? La importancia del romanticismo del siglo XIX, porque es una respuesta a la hiperracionalidad por lo subjetivo, y por ahí pasó una cantidad de cosas. Entonces, si no fueron tan importantes quizás como filósofos, sí como mentalidad. Yo creo que es importante también esa evolución, a lo cual queda o un puro empirismo, o después cada uno lo suyo en todo el resto. Todo el resto es opinable, según se sienta, según le parezca. Todo el resto no es científico. Está un poco simplificado, pero es así. Lo único que sería científico es la ciencia físico-matemática observable, y todo el resto son opiniones, en la cual entra toda la cultura durante siglos, filosófica, por supuesto la eclesial. Y no admite, no reconoce, que lo pone bien en el libro, los distintos objetos formales de conocer. Como tal, ciencia viene de conocer. Eso que la ciencia se haya vuelto la observable, la físico-matemática, ya muestra un angostar el lenguaje, porque ciencia es todo conocimiento ordenado y que dé cuenta de sí. Así que, pero bien, de hecho, para usar cómo se usa, queda aparte de la ciencia, la ciencia formal con la realidad mensurable, toda la dirección de la filosofía, que eso también, porque hay un poquito que criticar, está muy rico en este capítulo, no tanto en las conclusiones, que tampoco hay conclusiones por estos capítulos, ¿no? Que creo que el gran problema interno de la Iglesia es la filosofía, ¿no? Claro que es el dogma, la verdad, pero la teología es la reflexión, la cultura sobre el dato, la revelación sobre hechos, con realidad, pero para pensarla la pensamos siempre con la filosofía, y la gran crisis es la filosofía. Y empezando por la gnoseología, es si creemos que puede encontrarse la verdad o no. La cultura católica, a consecuencia de la fe, cree que sí, porque si no se pudiera constatar ninguna verdad, no habría fe. ¿No? Sería la primera fe, como se entiende la fe católica, es sobre la realidad. Estamos en una cultura en la cual la única verdad aparentemente alcanzable, de vuelta, es la científico-matemática, algo la biológica, siempre lo mismo, y lo demás no. Entonces, creo que el punto de vista de la filosófico que está planteado en este primer artículo es muy importante. Y dentro de ella, que son palabras difíciles, pero no me da tiempo, pero le daré una anécdota. El otro día con unos chicos de tercero de liceo tuve que llegar a la epistemología. Palabra temerosa, pero fundamental, porque ¿qué le había pasado? Los chicos se preparaban para la confirmación. Entonces me plantearon que en el liceo católico, en tercer año, el profesor de filosofía, que se declaró ateo, él les enseñó que el hombre aparecía por evolución, y si había evolución no había creación. Una falsedad epistemológica enorme. La pobre chica católica, sin armas, entonces dijo: no, es falsa la evolución porque Dios existe. Tampoco tenía las armas epistemológicas. Pues yo les tuve que mostrar, a partir de un ejemplo tan fácil como el agua, y empezar, bueno, para la física es un líquido y para la química es un componente de H2O. Y bueno, ¿cuál es verdadera? Cada una según la epistemología. ¿Cómo mira esa ciencia? Aún la ciencia tiene un modo de ver. Según la epistemología, uno observa una cosa, según la otra observa otra cosa. Bueno, y así haciendo los mismos grados para la biología. Y bueno, le pasé ustedes son producto todos somos producto de una combinación química, porque eso es el ADN, de una unión molecular, de un acto sexual, de una unión de personas y de la creación de Dios. Estos 5 niveles no son falsos si es uno verdadero o el otro, son modos de observar, y puedes saber cuál englobaba más. Si tú sos un tipo de ADN, yo utilicé de química, es lo que es, eso, o sos procreado por tus padres, ¿cuál expresa más? Y bueno, o creado por Dios. O sea, bueno, eso rapidito así, pero eran como 20 para llevar eso, o sea que ese esfuerzo no se hace. Entonces hay un desorden en el pensamiento y una gran violencia al pensar. Eso está muy desarrollado y me parece
importantísimo porque supone que cada disciplina tiene un objeto formal, todavía dentro de ellas son distintas las físico-matemáticas, de la filosofía, de la teología, que cada una tiene una epistemología y tiene que responder según ella, y después que pueden dialogar entre sí, porque una aporta datos a las otras, ese mutuo respeto. Pero también cuáles son más totalizantes. Y ahí lo dice de pasada, ese artículo lo tengo un poquito me libero, que es el tema de la universidad. Nuestras universidades no son universidades, porque la universidad fue creada para un pensamiento global y de sentido, en el cual no porque la Iglesia con su poder quería imponerse y por eso ponía la teología como lo principal, sino que la teología es la más omniabarcante del pensamiento, manteniendo el respeto por lo que haga la filosofía y por lo que haga la física, etc. Pero ¿cuál va más a la totalidad del pensar sobre la existencia? Entonces, nuestras universidades, que están prácticamente para lo útil, para producir profesionales, y en la cual bueno, ya no hay filosofía prácticamente, y ya ni hablamos de teología, no, pero las nuestras católicas también, así que supone para mí un desafío, y ya que ya está el director de la UDEC y yo soy el presidente del Departamento de Educación Católica, habría que empezar toda la formación, no solo la clase, la catequesis, cuánto la formación educa, progresivamente, por supuesto, según las edades, educa una sana epistemología, un diálogo interdisciplinar y una visión cultural que permite confrontar y a su vez encontrar la verdad. Por ahí tiene muchas sugerencias, también entre los autores que cita muchos clásicos, de Maritain, Lonergan, Ranner, de mucho peso. Como no tengo mucho tiempo, ya un poquito está por acabar, quisiera entrar No es un problema. en otro de los aspectos que ya digo, distintos artículos para no ir uno por uno, que es la dimensión justamente de la magia y de la... Empezamos por el hecho empírico, constatable, y histórico, ¿eh? Ahí me ponen ahí a Newton, presidente de la Royal Society, no sé qué cosa, y bueno, y 20 años haciendo magia. Newton, ¿cómo? No era que era y podemos seguir, porque eso sí ya lo sabía, ¿no? ¿Cómo se llama? Jung, todo se explica por el inconsciente y por los, ¿cómo se llaman? Por el masculino y el femenino. Pero después era haciendo con todos sus amigos todos los experimentos de magia y buscando por allí, o sea, una contradicción aparente. Y no tan aparente, aparente para lo que dirían los hipercientíficos. Bueno, también Freud, todo se explica de una forma, pero después él y reduce lo religioso a más que proyecciones pero después sí admite magia. Entonces hay una cosa, pero esta observación, hay muchos más, el que quiera leer, yo estoy viejo, así que los nombres me vienen 10 minutos después, pero sí es así. Unos libros que son de Mañé Garzón sobre grandes médicos del siglo XIX, todos que empezaron siendo como Morquio, que decía que abría la cabeza y no encontraba el alma, entonces la mano existía. Y es imposible encontrar el alma, así era su pensamiento. En fin, todos hiper positivistas y más de uno dedicados a la magia. Así que fue en ese medio, a fin del siglo XIX y toda la primera parte del XX, ese hipercientífico. Y la magia, bueno, acá pone, yo diría, dos niveles. Uno de toda esta magia medio moderna, que distinto, hace todo un desarrollo, el Reiki, el Channeling, en fin, una cantidad de formas, como este pensamiento que quita el Dios personal y sustituye por energías. Dios que ahora son todos energías. No sabemos, más o menos panteísta, pues una energía más o menos universal, que yo trato de sacársela a él, la paso a mí, hago que salga para aquí, pase para allá. No. Y todo eso pasa hoy como que es con validez cultural, es impresionante. Es peor que ir a las curanderas algún yuyito conocían, y alguna experiencia de algunos masajes conocían. Esto es más mítico, pero el más de fondo, creo que es interesante, además toma después la parte de lo espiritual, que lo trabajan mucho, es
yo hice mi tesis sobre San Agustín, así que leí todo San Agustín. El enorme liberación que produjo el cristianismo con mucho esfuerzo al mundo antiguo de la dependencia de la fatalidad. El mundo antiguo no dependía de los dioses, sino del fatum, de la fatalidad, porque los mismos dioses, así que es una ley ciega, así, y de toda la superstición, de los astros, de todo eso, liberó al hombre antiguo. El mundo antiguo, el hombre era sujeto a los miedos y a la ignorancia. Esa inmensa liberación, ¿en base a qué? A un Dios creador, providente y misericordioso, real. Se ha hecho todo el combate frente al Dios real, cristiano, y bueno, cómo deja introducir, aún con cierta validez científica o pseudocientífica, todo ese pensamiento, te digo, de mágico ocultista de distintas formas. Y es curioso, y no hay debate sobre ello, como normal. Ya digo, ahí incluso pone varias posturas, como es, de algún modo, el especie de alma universal que tenía el aristotelismo, no sé, averroísta, ¿no? Y bueno, sí, ese mundo panteísta, ¿no? O animista, que es un panteísmo fragmentado. Pero no era el mismo animismo que tenían los que iban a la selva, es el que tiene la gente, ¿no? Son todos así, fuerzas. Todo ello, dice, el desarrollo del pensamiento mágico ocultístico en la modernidad, junto con el individualismo, pero el individualismo no es solamente por el egoísmo y por consumo, que algo de eso tendrá, es mucho peor, en el fondo del individualismo es por la falta de totalidad. Es que estoy en un mundo que no tiene sentido, en la cual no hay creador ni padre, en el fondo no quedo más que solo. Y buscaré cómo eso. Y después viene la búsqueda desesperada, afectiva, pero el individualismo es también sobre la verdad. Donde todo es relativo, una cita de acá, ya no hay fundamento absoluto del mundo, la existencia humana pierde significado, cae en el vacío y queda abierta a cualquier tipo de experiencia, incluida la irracional y la oculta. Aquí pues hay todo un trabajo, por algo, se lo ha dicho Pablo VI, pero digo, la escisión entre evangelio y cultura es el mayor drama, pero el drama empezando por la Iglesia, porque también por ahí lo dicen, que para hacer el diálogo interdisciplinar no es tan fácil, porque la primera que no tiene una buena teología es la Iglesia en su conjunto, no que no tenga los dogmas, la fe, pero como cultura, también la cultura eclesiástica está estallada, como estuvo en otros periodos, como estuvo en el siglo XIV y XV, y así terminó la Reforma, por un nominalismo que al final cada uno metía lo que quería dentro y termina sin verdad. Pero el trabajo de la epistemología y de la verdad es muy importante. Después hace todo ya voy a terminar, pues si no me van a echar aquí, que es, yo lo puse más en la verdad, también la misma problema en la ética, o sea, en el bien, en la bondad, la misma falta de sustento que algo es bueno o no. Es bueno o no si hay un bien de algún modo de pez. Y termina siendo todo lo que uno siente, lo que uno... mientras no la mate a ella, o ella no quiera que la mate, de repente, aunque sea un mal objetivo, ella le gusta que o quiere que la mate. Así que no hay, se vuelve también la misma drama de la falta de verdad, y hace que todos son pulsiones más o menos inconscientes que se pueden... Y allí hay un trabajo muy interesante en general, sobre todo en la siguiente, en ese distinguir, además, se ve que lo han trabajado mucho, el plano psicológico del espiritual. Hay una realidad espiritual. Señalo de paso, y hace muchas relaciones, con respecto a la afirmación cristiana, el fundamento de todo, que es un Dios personal, libre, que no es el mundo, que ni es ni el conjunto de nosotros, ni la proyección de nosotros, y libre, y que es verdad y bondad, así que es el fundamento de los trascendentales, y que con eso es pero también Dios, el hombre creado a imagen de Dios, y por lo tanto la verdad del hombre, plantea en esa honestidad del pensamiento cristiano la realidad del pecado original,
Ustedes saben, esto lo aprendí desde el Noche, así que, citas italianas. El primer dogma que es rechazado por la preilustración, ya del siglo XVII, antes de la divinidad de Jesucristo, el milagro, digamos, todo eso, fue el pecado original. Y es obvio, porque si hay pecado original, no es que la naturaleza funciona normalmente bien, lo que hay es que retocarla, o que aprenderla, así, sabiendo, necesita ser salvada. Entonces, como quieren negar una salvación de un Dios verdadero que intervenga, el primer dogma es el pecado original. De paréntesis, podría darles alguna cosa. Aquí durante varias décadas se enseñó toda la catequesis sin el pecado original, con lo cual no hay la necesidad universal de la salvación. Bueno, así que en ese sentido hay también una cantidad de puntas. Bueno, agradezco a los autores, tengo unas cosas a conversar con ellos porque sí, es muy rico el pensamiento. Y bueno, me muevo a que hagan el esfuerzo de leerlo porque es muy sugerente, le digo, y plantea casi el problema central. Yo en eso creo, contra un poco lo que dicen de que todo el problema central de la evangelización es el testimonio de que sea atrayente. Yo no digo que no tenga que ser atrayente, pero generalmente la Iglesia durante el siglo digo que lo que anunciaba era la verdad, no lo atrayente. Y que la verdad sea atrayente porque es verdad. Entonces, y aún, y en eso quizás discutiré alguna cosa en algunos finales, la primacía de la verdad aún sobre el amor en cierto sentido. Pero bien, un tema también. Bueno, gracias por demasiado. Queda el padre Andreas, si quieres decir algo. Defiéndete, si necesitas alguna palabra, te la traduzco. Ante todo, agradezco a Monseñor Sanguinetti por su presentación y su esfuerzo de leer el libro y cercar de comprender el libro, porque no es muy fácil. Segunda cosa, pido perdón por el castellano, yo no hablo muy bien el castellano y mi voz es un poco baja. Allora, puedo decir solo dos cosas. El intento de nuestro trabajo es de crear como un puente, como dice también el Papa Francisco, ¿no? Crear puentes entre la ciencia, entre la fe y la ciencia, entre la Iglesia y el mundo, en este campo que es la ciencia. Con una perspectiva particular, con la perspectiva de la fe, que nos dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, llamado a la comunión con Dios. ¿Cómo es posible esto? Explicar esto en un contexto moderno, en diálogo con todas las disciplinas que hablan del hombre. Entonces la psicología, la medicina, la filosofía, la ciencia en general, que es la ciencia humana, las ciencias humanas. Con un senso crítico, porque no todo lo que está en la ciencia es bueno. El hombre tiene la capacidad de conocer el bien, pero a causa del pecado original está bajo la oscuridad. Necesita la luz de Dios, la luz de la fe, para comprender el bien y la verdad. Entonces es necesario acercarse al mundo de la ciencia con la luz de la fe para crear puentes, para ayudar a las personas a conocer su dignidad y conocer el proyecto de Dios sobre el hombre. En este percurso de conciencia de la vida espiritual necesita tener en cuenta la presencia del mal que es en el hombre, como el pecado
original que es presente, que tiene su consecuencia en el hombre, pero también la presencia del espiritual como persona, como el diablo, ¿no? Que es presente en el mundo espiritual, que actúa, existe, necesita, ¿no? Ser conocido para un poco saber distinguir cuándo es necesario ayudar a las personas en estos problemas, o si se trata solamente de problemas naturales, psicológicos, por ejemplo. Entonces, es una perspectiva integral del hombre que ha como su punto de salida, ¿no? Para salida, la creación, a imagen y semejanza de Dios, y tiene su desarrollo, su punto de arribo, la unión, la plena unión con Dios en la vida espiritual. Si hay algunas preguntas, podemos responder. Sí. No sé, el obispo tiene que decir algo. Sí, yo no dije, y verdad, también lo felicito por plantear como realidad el demonio. Hay que animarse a salir del dibujito con los cuernos, o a reducirlo a una realidad psicológica del hombre, ¿no? Con lo cual se quita el problema, ¿no? Digo, se hace manipulable. En ese sentido, digo, veo que hay mucha honestidad en asumir la visión total. Yo, en fin, me parece que lo he dicho, ¿no? Cuando me ha tocado, el pensamiento verdaderamente holístico, porque es una palabra de moda, ¿no? Es el católico. Es el católico. Que se une el todo, eso significa catholon, se une el todo. Y por eso, porque está toda la verdad. La creación, el pecado, la muerte, la vida eterna, y además está en su centro real, que es el Verbo encarnado. Así que no es una idea el cristianismo. Claro, tiene que ser cultura y ahí necesita idea. Pero es el pensamiento más completo, pero requiere un esfuerzo muy grande. Y por eso lo citaba hace mucho tiempo, no lo voy a encontrar, pero nosotros tenemos las calificaciones, por ejemplo, de la herejía, que ahora resulta que no se puede usar, pero es un bobear con los términos, porque se puede decir error, ¿no? Entonces, bueno, la herejía justamente que es lo que saca de la totalidad, y por eso deforma. Y la función primera de la Iglesia es cuidar esa totalidad. Mucho más aún, es mucho peor, y siempre ha sido así en la historia de la Iglesia, dejar la totalidad, porque entonces se rompe la realidad, que es la salvación, que los pecados morales. Que ahora estamos viendo cada uno qué cosita que hace. No es que nos tengamos que tratar de cumplir los mandamientos y no pedir perdón, pero la misión primera de la Iglesia en el mundo es dar la realidad. Por eso también los felicito y creo que también eso es sugerente, por empujar a una cultura que no está en los mismos. Esto se puede decir, esto no se puede decir. El hombre de hoy lo entiende o no lo entiende. Si es verdadero y no lo entiende, veré cómo lo explico, pero no lo voy a quitar. Aparte de que no sé quién es el hombre de hoy, ¿no? Ese que al cual le tengo tanto miedo, que lo saco, porque el hombre de hoy será el hombre. Entonces, en eso creo que está en una línea muy positiva, ¿no? Por supuesto, citan más de una vez al Papa Benedicto, que tiene sobre estos temas de verdad, de cultura, de fe y razón. Digo, yo soy viejo y no lo veré, pero cuando el Papa Benedicto, creo yo que no solamente será santo, sino que será doctor de la Iglesia, ¿no? Okay. Así que muchas gracias a ustedes. Sí. ¿Qué es Salus Hominis? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Por qué se dedican a hacer este tipo de material? Sono convegni, come sono organizzati i convegni? Sí, el Salus Hominis es un centro de estudios que tiene algunas actividades por los médicos, psicólogos y sacerdotes principalmente.
para ayudar las personas que tienen cuidado con tienen la cura de las personas a formar un concepto, ¿no?, cristiano del hombre. El centro de estudio tiene, por ejemplo, congresos. El próximo mes, por ejemplo, tenemos un congreso a Roma sobre un tema antropológico, como el tema del ver, ¿no?, del mirar. Muy mal porque no me invitaron, ¿eh? La próxima vez puede ser. Me gusta ese tema. Pero ver, para mostrar toda la realidad del hombre, no solo el ver con los ojos, pero ver, por ejemplo, ver a Dios, la visión de Dios, la visión beatífica, ¿no?, después de la muerte, o las apariciones, el discurso de apariciones, o las alucinaciones como un fenómeno natural que puede ser presente en el hombre. Otros temas del Congreso del Ver. El otro congreso fue sobre el tema del comer, alimentación. Tenemos una publicación sobre este argumento, sobre las conferencias. Es el mismo esquema, ¿no? El comer como el alimento natural por el cuerpo, pero no de solo pan vive el hombre, ¿no? Entonces la dimensión espiritual, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la alimentación espiritual de Cristo, el comer, o el comer en las otras religiones, el significado simbólico del comer en los ritos, la liturgia, ¿no?, la celebración eucarística, diferentes temáticas, diferentes aspectos del comer que ponen en evidencia que el hombre no es solo una realidad material, no es solo cuerpo, pero tiene una dimensión espiritual y es necesario conocerla. Tenemos otras actividades, por ejemplo, en otros lugares. Aquí una colaboración con la Facultad Teológica y la Universidad Católica. En Roma con la Facultad del Teresianum, sobre todo, la Facultad Pontificia de los Carmelitas, que tiene una facultad de antropología cristiana, que es un poco el tema, ¿no?, del centro de estudio. Y otras colaboraciones en Ruanda, con los obispos que nos invitan a hablar los formadores de seminarios, y en futuro en programa algunos trabajos en Vietnam, en Oriente, en Oriente. ¿Otra cosa? Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ya estamos en la hora de cerrar aquí. El cronograma de la feria es muy ajustado y muy estricto, así que nos vamos a ir retirando. Nuevamente les agradezco su presencia y los invito a que se acerquen al libro para leerlo y para profundizar más sobre todos estos problemas que plantea y que son tan interesantes. Muchas gracias. Gracias. La señora que llama. Abre, ¿lo puedo firmar? ¿Ya estamos? Sí, claro. Ay, yo traje la lapicera.